mismo en particular, decía, lo muy interesante que yo descubro en su soberbia, decía, es que ustedes como iglesia y los creyentes siempre se acercan a las personas más débiles para aprovecharse de ellas. Y cuando tienen necesidad es cuando ustedes se aparecen. A lo cual yo le dije, tristemente, tú no entiendes el Evangelio, no entiendes la palabra de Dios, porque no somos nosotros que nos acercamos, es el Señor que se acerca cuando hay necesidad. Y Él sabe cuando hay necesidad en nuestra vida. Es Él aquel que se aparece. Y lo ha hecho con nosotros. Amén. Ha sido fiel. Esto no implica que nosotros hemos sido fiel para con Dios. Nosotros también hemos hallado que aun en momentos donde lo necesitábamos, nosotros algunas veces no acudimos a Él como debemos. Pero lo más que Él trata con nuestras vidas, lo más que aprendemos a decir, Señor, a ti ya solo a ti te necesito. No es que necesito a la iglesia, a los hermanos. Gracias a Dios por la iglesia y los hermanos y las vidas que nos rodean. Y ellas son útiles para mi vida y de bendición, pero el que necesito más que todos a Dios. Y nos acercamos aquí a Él, amén. A que Él nos hable. Y gracias al Señor, hermano, porque Él nos pone en comunidad. Para no solamente oír su palabra de una manera u otra, pero que Él públicamente nos enseñe. Yo estoy no solamente contigo, pero con vosotros. Hasta el fin del mundo. Porque esas fueron sus palabras. Estoy con vosotros, con mis discípulos, los que me siguen. Yo estoy con ustedes. Así que quiero comenzar diciendo esto. Gracias sean dadas a Dios por su gran y preciosa obra redentora. A Él demos gracias. Y quiero decir personalmente, Él me salvó a mí. Gracias, Señor, por salvarme a mí. Gracias a Dios porque Él está transformando nuestras vidas de gloria en gloria, más y más a su imagen y semejanza, a ser como su Hijo Santo. Amados, esta mañana yo deseo ver cómo Jesús, nuestro gran Salvador, nuestro Señor, no solo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, entregando su vida preciosa como un sacrificio perfecto por nosotros. Esto lo conocemos, aún lo veíamos la semana pasada con su muerte y resurrección. Pero en esta mañana quiero que también veamos la próxima parte del gran evangelio. Es que no solamente nos salvó muriendo, entregando su vida, siendo sepultado y resucitando el tercer día, pero que Él está en la obra de perfeccionar y lavar a los santos. Nosotros somos una obra maestra siendo ahora mismo formada por Dios. No somos lo que hemos de ser todavía. Todavía no se ha manifestado en nuestra vida lo que somos. Es la razón que nos herimos muchas veces. Nos descuidamos los unos de los otros. No entendemos bien. No andamos bien. Pero tenemos a un sumo sacerdote. Tenemos a un rey. Tenemos a un príncipe. Tenemos a un Dios. Tenemos a un Salvador. Tenemos a Jesucristo, el gran Mesías. Él es el primero. Él es el primordial. Amados, el título de este mensaje es Él nos lavó y llenó. Él nos lavó y llenó. Y nosotros ya vimos como la Pascua, de estas 7 fiestas que comenzamos a ver, vimos 2 la última semana, la Pascua y la fiesta de los primeros frutos, las primeras 2, hablan de su muerte y su resurrección, salvándonos y dándonos vida juntamente con Él, rescatados. Hoy deseamos ver como la fiesta próximas, los panes sin levadura y Pentecostés hablan de cómo Él está purificando, santificando y llenando a su pueblo. Llenando, no solamente es purificando y santificando, pero llenando. Necesitamos ser llenos de Él, amén. Yo no sé si tú estás satisfecho con algunas gotas o un poquitico, ¿no? Cuando tú tienes sed, si te dan unas gotas así, yo creo que produce más sed que satisfacción. Porque tomamos solamente un poquitico y hay más deseo por lo que hemos recibido. Él quiere llenar nuestra vasija, nuestras vidas, para satisfacernos por completo. Es más, si tú te encuentras aquí en esta mañana con alguna batalla, sea contra el pecado o con debilidades, contra tu propia conciencia o cualquier circunstancia en la cual tú sabes que hay necesidad en tu vida y tú te encuentras no sabiendo exactamente cómo atenderlo, yo quiero decirte, amado y amada Dios,
acércate a Cristo. Él puede satisfacer y llenar tu vasija para suplir lo que tú necesitas. No solamente hoy, pero todos los días de nuestra vida. Los panes sin levadura, la tercera de estas fiestas, comenzaba el mismo día que se sacrificaba el cordero inmolado, la Pascua. Cuando tomaban el cordero y lo presentaban en ese mismo día, comenzaban por 7 días a consumir pan sin levadura. La levadura representa pecado, mezcla, algo que daña la masa, la infla. Pan sin levadura es algo más puro. Y comienza así esta tercera de las fiestas, que culmina con llenura, Pentecostés, al día 50 después de la Pascua, donde llega la presencia potente de Dios llenando esa iglesia. Y lo vemos en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, donde Dios derrama de su espíritu sobre toda carne. Jesús dijo estas palabras: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Jesús también dijo, no solamente yo soy el pan de vida, pero en Juan 6 dice, yo soy el pan vivo. Esto es muy diferente. No solamente soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Jesús no solamente simboliza el pan de vida, Jesús es el pan vivo. De este pan, de este alimento, de esta vida, todos nosotros participamos, recibimos al creer, al venir a Él. Sin Él, hermano, no hay sostén eterno. Sin Él todo va a ser temporal y todo va a muerte. Si tú paras de consumir hoy o comer, en poco tiempo tu cuerpo empieza a secarse, dañarse, enfermarse y mueres. Pero si tú comes pan natural, tú sostendrás tu vida con límites. Pero si tomas de este pan, el pan vivo, tú tendrás vida eterna, vida en abundancia. Sin Él no hay posibilidad de pureza, porque este pan no solamente te da sostén, pero santifica, purifica, fortalece, endereza todo lo que somos. Todo lo que yo soy, hermanos, en este cuerpo es en base a lo que he consumido. Dios me ha dado sostén físico. ¿Cuánto más sostén espiritual? El que cuida de nosotros es Él, en lo natural y como vemos también, y quizás más importante, en nuestra condición espiritual. Sin Él no hay posibilidad de pureza o salud o vida. Esto es más que simbolismo cuando Jesús dice estas palabras. Jesús es la vida de todo aquel que cree. Jesús no es algo que yo traigo a mi vida y lo pongo en una repisa y lo miro y lo adoro o lo introduzco cuando tengo algunas dificultades en mi vida y recibo sabiduría o ayuda de Él en los momentos que necesito. No, Él es mi diario vivir, mi pan diario, mi vida. Si no es eso, hermanos, ciertamente poco es, porque lo tomamos como algo ligero. Comenzamos a ver la semana pasada cómo Pablo resume el Evangelio en 1 Corintios 15. Hicimos colación entre eso y estas Pascuas, estas fiestas. Y quiero regresar ahí a 1 Corintios contigo esta mañana para avanzar en lo próximo que vemos que hace Pablo hablando del Evangelio. Y él resume el Evangelio en pocas palabras en este pasaje en 1 Corintios 15. Pablo nos permite ver cómo es que él ha predicado el Evangelio y cómo este Evangelio ha funcionado. 1 Corintios 15, voy a leer los primeros versículos, pero estamos principalmente en los versículos 3 al 10. Voy a leer hasta el 10, empezando con el primer versículo. 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado, aquí está, lo que asimismo recibí, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí tienes la Pascua y la fiesta de los panes de primeros frutos. Y entonces versículo 5 vemos ahora un avance de esto. Y que apareció, todavía él está explicando algo del Evangelio. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más que 500 hermanos a la vez. Y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, aunque he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Padre, ilumínanos ahora con tu palabra y ayúdanos a ver y entender lo que esto significa. Amén. Cristo murió según las Escrituras. Cristo fue sepultado y resucitó según las Escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es lo que nos está diciendo Pablo en este versículo, en esta porción. Él está diciendo, cuando esto ocurrió, cuando Él hizo esto, todo comenzó. La obra redentora de Dios empezó a tomar alas, por decir. Empezamos a ver cómo Él empezó a rescatar y a rescatar y a rescatar. Como dice el libro de Hechos 1, versículo 3. A quienes también, hablando de Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Presenciándoles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Apareciéndose durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Disculpa. Es decir, Él empezó a manifestarse. Nosotros pensábamos que durante sus primeros 3 años de ministerio, tantos milagros, tantas obras, cosas que hizo Jesús, manifestando evidencia que Él era el ungido de Dios, el enviado por Dios. Pero no es hasta después de su muerte, sepultura y resurrección que empezamos a ver cómo esta obra verdaderamente empieza a tomar alas y comienza a mostrarse. Pablo nos entrega aquí una lista de 6 eventos en los cuales Jesús se apareció a sus santos después de su resurrección. Esto es de vital importancia. Porque Él lo hace con la mira de mostrarnos que el Evangelio no es solo un evento pasado o completado en su muerte y resurrección. Jesús dijo, consumado es, la obra ha sido completada. Él hizo la obra. Pero ahora comienza la obra a manifestarse, a darse a ver, a darse a conocer, a darse a ser vista, a aparecer a sus santos. Y esta es la clave de todo lo que estamos viendo aquí. A ser visto, reconocido por sus santos. ¿Somos sus santos? Amén, por su gracia, dice una hermana. ¿Te acuerdas lo que pasó con los discípulos? Cuando Él fue crucificado y sepultado. Bueno, corrieron, se avergonzaron, tuvieron dudas, se escondieron, se convirtieron en cobardes. No manifestaron fe o prudencia o sabiduría o entendimiento o fuerzas, sino cobardía y todo lo que está acompañado con ello. Pablo ahora comienza a mostrarnos que Dios ha comenzado una obra y no terminará. Pablo cita estas apariciones como evidencia de la resurrección de Cristo. Cristo no está muerto, amén. Pero no es que Él no está muerto y lo sabemos, es que lo sabemos porque Él se ha aparecido. La razón que somos creyentes no puede ser porque entendí algo y lo creí.
¿no? Por decir, intelectualmente. Sino mi creencia es más que eso, porque estoy listo para morir. Mi vida no tiene valor en contraste a su vida. Su vida es más importante. Si yo tengo que morir por él, gloria a Dios, dice todos los santos que andaron y vieron y conocieron estas verdades. Pero no antes de verles. Pedro con su jactancia dijo, sí. Jesús dijo, no. Así no será, Pedro. En tus fuerzas y tus habilidades, no. Y Pablo cita aquí las apariencias, pero creo que también él aquí estaba dando evidencia de cómo nuestro gran Salvador obra en nosotros. ¿Tú quieres saber cómo Cristo obra en nuestras vidas? Esta es la manera. Él obra en nosotros para lavarnos y santificarnos y llenarnos y hacernos aptos para servirle y honrarle y vivir vidas que no verdaderamente dan a ver a luz que nosotros conocemos al Mesías. Una de las cosas más tristes que tú puedes ver en la faz de la tierra son creyentes que no están seguros si su Salvador vive. Son creyentes que han creído, pero son débiles y temerosos y no se paran fuerte, no están listos para decir, yo sé que mi Salvador vive. Y aunque pase lo que pase, cualquier circunstancia no vencerá la victoria que Él ha dado a los santos, la victoria sobre el sepulcro y la muerte. Porque Él vive, yo también viviré. Y aunque me maten este cuerpo, y me lo remuevan y me lo destruyan y hagan cualquier cosa con este cuerpo, no han podido tocar lo que Dios ha hecho. Porque Él me ha dado vida y te ha dado vida. Y la obra de Dios en nosotros, hermanos, es, habiendo salvado nuestras vidas, comenzar a lavar y santificar, hacernos más y más limpios para ser útil. ¿Ser útil en qué? En testificar, en dar a conocer en quién hemos creído para la obra grande de Dios. Y cuando nos lavó, como uno que lava y purifica una vasija, esto lo hace para llenarla. Damas, ustedes saben que si tienen una vasija sucia en la casa y llega alguien a visitar, tú no tomas el vaso sucio y lo llenas y se lo das a una visita, o aún lo tomas tú mismo. Lo primero que hacemos es asegurar que todo está limpio antes de llenarlo. Y nuestro gran alfarero hace lo mismo. Cuando Él fue a la cruz, cuando Él resucitó, la salvación estaba asegurada para todos los que creen. Amén. Si tú crees, tú eres salvo. Pero entonces Él comenzó a mostrarse como el resucitado, como el poderoso. Y estas evidencias están aquí en el primer siglo. Amados, nosotros somos vasijas que Él quiere limpiar. Somos vasijas que Él quiere llenar. Y cuando tú empiezas a percibir eso, es cuando tú empiezas a entender lo que Él verdaderamente desea hacer en nuestras vidas. Así que vamos a considerar estos 6 eventos en los cuales Jesús se apareció a sus santos para observar cómo Dios opera en sus santos. Y son muy interesantes. Primero, Él apareció a Cefas, también llamado Pedro. Él dijo, tú eres la piedrita, pero sobre esta piedra, esta verdad, yo establecí mi iglesia. Y esto es muy interesante porque conforme a los evangelios, Jesús no se presentó primeramente a Cefas, a Pedro, sino se presentó a María Magdalena y la otra María. Le leo algunas de estas citas. En Mateo 28, un ángel le dice a María Magdalena y a la otra María que le digan a los demás discípulos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. En Mateo 28, Marcos 16, a un ángel le dice a María Magdalena que Él ha resucitado y que les diga a los otros discípulos que Jesús está vivo. En Lucas 24, los primeros testigos de Jesucristo resucitaron
y María Magdalena, María y Juana son los que primero vieron a este resucitado y le dijeron a los discípulos. Y en Juan 21, María Magdalena fue a la tumba y descubrió que la tumba estaba vacía, el cuerpo ya no estaba en la tumba. Pero más tarde Jesús mismo le apareció otra vez preguntándole a la mujer, ¿por qué tú lloras? Le dijo, yo soy. Y la envió a comunicarle a los discípulos que Él vive. En otras palabras, amados, es claro que Jesús no se manifestó a Pedro primero. Pero Pablo nos dice aquí que apareció a Pedro. Ahora, si tú tienes alguna falta de entendimiento bíblico, tú pudieras decir quizás que Pablo es machista, pero estuvieras en gran error. Tú quizás pensarías que Pablo está hablando de los hombres porque no quiere referirse a las mujeres, porque es un hombre que balancea las cosas incorrectamente, pero esta es palabra inspirada por Dios. Y lo que Pablo está haciendo en esta sección es que Pablo está mostrándonos una belleza de cómo Dios opera. ¿Por qué es que Pablo comienza con Pedro y no con María Magdalena y las otras mujeres? Y creo que tenemos que ver esta lista como parte de la obra de Dios en sus santos, hermanos. Debemos observar cómo Dios trata para santificar y limpiar vasijas útiles. Es claro que Pedro fracasó, ¿correcto? Negándolo 3 veces. Y seguro que él se vio completamente derrotado. Que él no tenía ninguna posibilidad de nuevamente hallarse al lado del gran Mesías, andando con él y aprendiendo y enseñando. Se encontró completamente aniquilado, removido, echado a un lado, en necesidad. Y Pablo nos cita que se apareció a Pedro. Este es el evangelio, amados. El evangelio no es que Él viene a los que están bien. Él viene a los necesitados. Si tenemos necesidad, gloria a Dios, porque Él quiere aparecerse. Él quiere mostrarse. Él quiere que le veamos. Y no estoy hablando de una aparición con estos ojos necesariamente. Él puede hacerlo si Él quiere. Pero principalmente estoy hablando que necesitamos verle. Porque con un vistazo de Él, hermanos, Él resuelve problemas en nuestras vidas. Inconstancias, incertidumbres, dudas. Y Pablo estaba lleno de ellas. De sí mismo, aún de Cristo, Él no sabía dónde estaba parado. Y los evangelios nos citan que Jesús restauró a Pedro nuevamente. En Juan 21 nos relata la historia de cómo Pedro regresó a pescar y dijo a sus hermanos, vamos nuevamente a la pesca. Es decir, regresemos a la vida que antes teníamos. ¿Qué más tenemos? Y regresaron a pescar. Y entonces Jesús se apareció a él nuevamente. No es la primera vez que Él se le aparece a Pedro. Y en esta ocasión Jesús tenía una brasa preparada de panes para acompañarles con los peces que ellos habían pescado. Y dice Juan 20:14, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Es Jesús resucitado, después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez. Yo no sé, amados, quizás nosotros no somos como Pedro, quizás nosotros necesitamos 20, 30, 40 veces. Yo no sé dónde tú te encuentres. Nosotros podemos criticar a Pedro todo lo que queramos. Nosotros no estuvimos ahí. Pero Jesús restauró a Pedro. Lo levantó. ¿Cuántas veces Dios te ha llevado a un encuentro para después tú hacer como Pedro hizo? Sí, Señor, yo te seguiré. Y entonces mostrarte que no, de veras no has puesto atención, de veras no has visto, no has entendido. No es que no has creído, Pedro creía y creía y creía, pero también Pedro era débil, humano, tonto, irresponsable, infiel, necesitado, vacío, no limpio, lleno de sí mismo, y tenía que ser
limpiado y tenía que ser llenado. Él no podía servir a Dios sin estas dos cosas. Y los panes sin levadura, la limpieza, 7 días habla de un periodo de purificación, un periodo perfecto, completo, donde Dios está diciendo, necesita ser lavado, preparado. Y entonces Él derrama de su presencia en el momento adecuado. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba operando en ellos. Se sentó con ellos, empezó a hablar con ellos, a comer de los panes y de los peces con ellos, a mostrarles que Él está vivo verdaderamente. Porque seguro, después de la primera y la segunda vez, todavía habían incertidumbres y dudas y temores. ¿Por qué regresaron a pescar? No había dirección en su vida. Todavía no había entendimiento a lo cual Cristo lo había llamado. Porque Él los llamó a ser pescadores de hombres, ya no de peces. Pero seguían en su actividad antigua. ¿Y cuántos de nosotros hemos seguido nuestra actividad antigua, amados? No levantes tu mano, ese es un truco pastoral para ver si alguien confiesa. Porque la realidad es que todos estamos ahí. O hemos estado ahí. Y solo por la gracia de Dios es que Él nos ha podido usar algunos. Y precisamente, gloria a Dios que nos ha dado muchos, amén. Y si se está usando a ti, hermano, glorifica a Dios porque esto es parte de su obra redentora, de lavarte y llenarte. Estas apariciones son milagrosamente para restaurar la fe de sus seguidores, para levantarlos de nuevamente sus ánimos, para lavarlos y hacerlos aptos nuevamente para la obra a la cual Él nos encomienda. Esa es la primera aparición. No vino a cualquiera, vino a mismo Pedro en necesidad. Dice aquí en 1 Corintios 15 que entonces después a los 12. Y tenemos que imaginar lo que está hablando de sus 12 discípulos. Uno ya estaba muerto, así que ese está fuera. Habían escogido a otro en cierto tiempo. Y en este mismo capítulo el apóstol Juan nos relata cómo noche después Jesús se apareció dando a los discípulos que estaban reunidos nuevamente. En Juan 20, si regresan a Juan, pueden ir a Juan 20, 21, porque ahí vamos a ver algunos pasajes. Pero en Juan 20, versículos 20, 22... dice que Jesús, puesto en medio de ellos, que estaban en un aposento escondido, atrás de unas puertas cerradas, se paró entre ellos y dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, evidencias que Él había resucitado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Tú sabes que Jesús se repite algunas veces? Y no es porque Él necesita decirlo 2 veces, porque nosotros necesitamos oírlo más que una vez. Paz a vosotros. Entonces Él dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Comisión, llamado a servir al Dios. Y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Lavar y llenar. Este es el proceso para un creyente. Lo vemos en muchas áreas de las Escrituras. Juan 15 nos enseña la gran necesidad de nosotros ser aferrados a la vid. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y cuando los pámpanos empiezan a dar un poquitico de fruto, Él los poda para que den más fruto. Limpieza, pureza. Él quiere purificar, limpiar más y más para llenarnos, es decir, usarnos más y más. Él no solamente se manifestó para estar, para que ellos vieran y conocieran que Él estaba presente con ellos, pero también para que su Espíritu Santo pudiera ser depositado sobre ellos y en ellos, comisionándolos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Qué hermoso, hermanos, que Él no solo nos salva. Si tú eres uno de esos creyentes que está satisfecho con simplemente ser salvo por gracia, te quiero decir, vas a batallar y vas a frustrar. Porque no te llamó simplemente a hacer una vida rescatada. Él te llamó a hacer una vida útil en sus manos. Él quiere usarte.
Los llamó a servir en su mies. Los llamó a funcionar. Se manifestó, se apareció a sus discípulos. Tercero, se apareció a más que 500 hermanos a la vez. No dijo hombres o mujeres, dijo hermanos. Tuyos y míos, creyentes, salvos por gracia. Y esto es asombrante. De una sola, 500 hermanos. Y se manifestó y lo vieron. Y no sabemos los detalles de este evento, hermanos. Simplemente no hemos oído. Dios no ha permitido que esto sea grabado. Pero sí podemos asumir que estos discípulos, como todo otro, necesitaban verle. Necesitaban tener un encuentro, que Él se apareciera, para Él comisionarlos y usarlos, y que ellos trabajaran en la mies. Ellos necesitaban ver, necesitaban entender quién servían. Necesitaban un encuentro con Él. Y no solo lo necesitaban, nosotros también necesitamos. Nosotros también necesitamos decir, Señor, muéstrate, manifiéstate a mi vida. No me dejes, Señor, a medias. Trabaja en mi corazón. Trabaja en mi mente, Señor. Trabaja en mi vida. Y yo no estoy diciendo, hermano, que Jesús estaba apareciéndose visiblemente hoy en cualquier lugar y que esto es algo que nosotros necesitamos ver con nuestros ojos. Jesús mismo dijo que mejor es no ver y creer. Bienaventurados los que creen sin ver. ¿Y a quién se lo dijo? A Tomás. En otra aparición, en Juan 20:29, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Tú crees? Bienaventurados los que no vieron y creen. Así que no estamos hablando de una visión con estos ojos. ¿No? La fe no es ciega. La fe nos abre los ojos para ver lo invisible. La fe es la verdadera vista de entender que el Cristo nos salvó y Él vive y está resucitado y Él anda entre nosotros. Tú vas a la casa de un amigo que necesita algo porque tiene una hija enferma o tiene una circunstancia o tiene que mudarse. Tú no estás ahí para ayudar a su hija enferma para mudarlo. Tú estás ahí para hacer una luz en medio de tinieblas. Tú estás ahí para ser un instrumento útil en las manos de Cristo. ¿Y por qué es que tú puedes ser un instrumento útil en las manos de Jesucristo? Porque tú has visto al Mesías. Me gusta un cántico que dice, yo sé que mi Redentor vive. Y se repite eso en el coro de ese cántico. Pero en las últimas líneas del cántico dice, yo sé que mi Redentor vive porque yo hablé con Él esta mañana. Y te deja en pausa. Y yo hablé con Él. ¿Tú hablaste con Él? ¿Cómo es que sabemos que Él vive, amados? Porque Él está en medio de nosotros y nosotros con Él andamos. No leas tu Biblia para alcanzar algún conocimiento. Lee tu Biblia para tener encuentros con tu Salvador. Que Él te hable, que Él te muestre quién Él es. Hermanos, eso es todo lo que tenemos. Esta vida es pasajera, termina rápido. Dinero y riquezas, salud y bendiciones, familia, hijos, todo desaparece en un instante. Lo único que tendremos al fin de todo esto no son esas riquezas o esas abundancias. ¿Tendremos vida o nos encontraremos apartados de Dios? Y si tenemos la vida, y yo creo que la tenemos, amén, entonces Dios va a demandar de al que mucho le es dado, mucho se le pedirá. Y Dios quiere usarnos. No gastemos nuestras vidas. No malgastemos lo que tenemos, sino usémoslo para la gloria de Dios. Después apareció a Jacobo, este es muy interesante para mí, que se manifestó a 5,000, a 500 en un momento, algo increíble. Pero después a Jacobo. Este Jacobo no es el común y corriente que pensamos Jacobo, hijo de Alfeo, uno de los discípulos de Cristo que anduvo con él durante esos 3 años. Tampoco este Jacobo es Jacobo el hijo de Zebedeo, los hijos del trueno, Juan y Jacobo. Muchas veces llamado Santiago, traducido.
Los hijos del trueno. Estos eran los dos que eran un problema para Jesús, que dijeron a Jesús, un momento, ¿quién se sentará a tu diestra y tu siniestra? Y Jesús los miró como, esto todavía no le ha caído el 20, ¿no entienden? Están fajándose por algo y Jesús le dijo, esto no le importa. Bienaventurados los que tienen el nombre de su nombre escrito en el libro de la vida, que tienen esta realidad, que pueden servir a Dios. No estén buscando posición y localidad y altivez en medio del reino de Dios. Mayor es el servidor de los hombres. Mayor es el que se entrega su vida por otro. Estos son los grandes en el reino de Dios. Este Jacobo es interesante porque no es esos que andaban con Jesús. Este Jacobo es uno que estaba en la misma casa cuando Jesús era joven. Este nació y se burlaba de Jesús y es el que molestaba a Jesús. Es el que le robaba los juguetes y tiraba sus cosas y las rompía. Él era el hermano, y por decir más fielmente, el medio hermano de Jesús. Porque él tenía la misma madre, pero no el mismo padre. Y este Santiago, este Jacobo, escribe una epístola. Y llega a ser uno de los más grandes y poderosos líderes en la iglesia de Jerusalén. ¿Y por qué? ¿Cómo es esto? Porque no creía. Dice Juan 7:5 que él era un incrédulo. Aun cuando Jesús empezó a hacer su gran ministerio, hizo grandes cosas, porque ni aun sus hermanos creían en él. Rechazado por los de su casa. Pero Jesús se manifestó a este incrédulo después de su resurrección. Este es el evangelio. No solamente aquellos que han creído que necesitan que Dios se aparezca, que Cristo se manifieste, pero también con los que no creen. ¿Me entiendes? Con los que lo vieron por años, vivieron en la casa. Este es el otro hermano del hijo pródigo. Siempre ha estado aquí, nunca ha hecho nada malo, pero no has creído. El hijo pródigo se fue y malgastó todas las cosas que tenía. Y el otro se disgustó, pero papá, yo siempre he estado aquí y tú ni un corderito me has dado. Y se quedó con su corazón duro. Este es uno de esos, Jacobo. Hasta que Jesús se aparece. Quizás tú tienes un familiar, un hermano, una prima, alguien en tu familia, hermanos, y todos lo tenemos, que se burlan, que se jactan, que nos miran y dicen, pobrecitos ustedes, tan tontos, van a la iglesia todos los domingos, qué mal gasto de tiempo, soberbios, llenos de sí. No los que quietamente se ríen de nosotros, pero los que abiertamente dicen no. Jacobo se encontraba en un grupo. Jacobo que había conocido cuando era joven y seguro vio la grandeza y la hermosura de quién era su hermano, lo negaba y lo negaba y lo negaba. Y aunque muchas veces vio cómo Dios lo usó y la obra de Dios en su vida y su forma de andar y hablar, que nunca fracasó, nunca hizo ni un vistazo malo, ni una palabra mala, ni una palabra fuera de orden. Nunca mintió con palabra y hecho y con acción. Y se quedó incrédulo. Pero Jesús se le apareció a él y él vino a ser uno de los líderes más entregados en la iglesia. Y vemos cómo esta aparición era más que evidencia de su resurrección, evidencia de que él resucitó, pero también en alguna manera operaba para traer a muchos a una nueva vida, siguiendo al Mesías resucitado. Pablo no termina ahí, porque Pablo mira esta lista y ves cómo Jesucristo se presentó, apareció al mismo Pedro que necesitaba tener un encuentro. Y más que una vez se apareció a sus 12 discípulos, pero también se presenta a sus apóstoles. ¿Cuáles son sus apóstoles? No sus discípulos, no los 12 discípulos. La palabra que usa es apóstoles, los que han sido encargados a la obra. Los siervos de Dios, aquellos que saben que Dios lo ha llamado. Porque no solamente son los necesitados que necesitan,
todos que servimos también necesitamos a todos los apóstoles, los enviados fuera, a ir a llevar el evangelio para que pudieran hacerlo con fe, con certeza. Más que una vez se apareció a sus discípulos, pero en esta ocasión Pablo nos dice que se pareció a sus apóstoles, los enviados. Estos ya eran estudiantes, ya no eran estudiantes, ya habían aprendido. Ya no eran solamente vidas que estaban conociendo, pero esto ahora estaban haciendo, habían sido comisionados a servir a Dios. Amado y amada, si tú sabes que Dios te ha llamado y tú has entrado en la obra de Dios a la cual Él te ha llamado, tú también necesitas ver. Amén. Necesitamos encuentros, necesitamos ir y ver y entender quién Él es. Vidas preparadas, vidas enviadas para llevar el evangelio glorioso a todos, también necesitan estos encuentros. Es decir, aquí nadie está afuera. Todos necesitamos encuentros con Cristo. Y no estoy hablando de maravillas milagrosas que nosotros inventemos o pensemos que pueden ser inventadas. Estamos hablando de realidad. Necesitamos a Cristo. Necesitamos un encuentro con Él. Y quizás más que todo hoy mismo. Decir, Señor, te necesito. Estoy viendo cuánto te necesito. Quizás esta es la misma razón que me quedo donde estoy, no he avanzado como he deseado avanzar. No es por el pastor o la iglesia o mis capacidades, mi entendimiento, mi estudio, mis habilidades. No hay nada de eso. Porque estos hombres tenían y no tenían. Era Cristo. Cuando Él se apareció, que hizo toda la diferencia. Y llega el último. Y Pablo dice, el último soy yo. Refiriéndole nuevamente a 1 Corintios 15. Dice él en el versículo que le sigue. Versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dichoso aquel que puede decir eso. Amén. Versículo 9 y 10 se le explica, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pero Pablo, tú parece que eres el más grande. No, yo soy el más pequeño. No soy digno de ser llamado apóstol. Y él lo dice con lágrimas. Él sabe. Nadie puede engañar a Pablo aquí. Yo no soy digno. Esto no son palabras vanas, vacías, falsa humildad. Esto es realidad. Yo no soy digno, dice Pablo. Y así son los siervos de Dios. Amén. Aquellos que han aprendido que Él es todo y yo soy nada. Él tiene que crecer, yo tengo que menguar, dijo Juan el Bautista. Pablo dice, para mí esta vida ya no tiene sabor ni valor, es pérdida. Lo único que importa es Cristo, la vida es Cristo. Y morir, bueno, eso es ganancia. Eso es bendición. No soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia. Este no solamente era incrédulo, este no solamente era una vida que se burló o hablaba más de la iglesia. Este es un hombre que quería matar a los creyentes. Hechos 9 relata a él la palabra que Saulo, respirando aún amenazas. Imagínate eso. Respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote demandando, pidiendo cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los creyentes, los trayese preso a Jerusalén. Respirando aún amenazas. Pablo está hablando de sí mismo. Está citando lo que ha pasado. Timoteo lo escribió, pero Pablo se lo contó. Esto es lo que yo era, un hombre que odiaba a la iglesia del Salvador. Regresamos aquí, 1 Corintios. Así era yo, perseguía a la iglesia de Dios. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Amén, que podamos decir eso también, amén. Y su gracia, y esto para mí es increíble, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Me he preguntado varias veces en mi vida si su gracia ha sido en vano para conmigo. Eso es una confesión personal. ¿Quién aquí, dice la palabra, Jesús, quién aquí no tiene pecado? Tire la primera piedra. Y creo que todos, desde el mayor hasta el menor, saliéramos. Pablo dice, mira, yo fui uno de esos.
pero yo tiré la piedra. Yo consentía la muerte de los primeros mártires, de los creyentes. Y mientras que Esteban estaba ahí, glorificando a Dios y predicando la verdad, Pablo estaba lleno de sí, respirando amenazas. ¿Quién tirará la primera piedra? ¿Quién lo va a apedrear? Motivando y moviendo las vidas a un asesinato de un hombre santo, lavado y llenado del Espíritu Santo. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces dice, antes yo he trabajado más que ellos. Lo que él está diciendo no es que él hizo más. Si tú entiendes el griego, vas a entender lo que él está diciendo es que yo gasté más energías. Yo he entregado la última gota de mi vida. No es que hice mucho, es que yo me entregué como otros no se entregaron. Yo dije, sí, Señor, a ti seguiré. Porque él vio al Mesías. Tuvo un encuentro con el Mesías. Y entonces dice, antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esto es lo importante y lo que nos lleva a una culminación, hermanos. Estas apariciones no solo son evidencias de resurrección, sí lo son, pero también son evidencias de su obra de rescatar, de limpiar y de llenar a los suyos, de hacerlos útiles, salvando y dando vida aún a los mismos enemigos de Dios, para que fueran cambiados y transformados a tener vida y servir al Dios todo omnipotente, transformándolos por la obra del gran Dios omnipotente. Este es el Evangelio, ¿bien? Este es el mensaje de la vida. Esta es la obra de Cristo nuestro Redentor. Murió, resucitó y apareció. Y si tú lo puedes oír, amado, Él sigue dándose a conocer. Él sigue haciéndose visto a aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver. Él desea que tú tengas un encuentro con Él. Ese es el deseo de nuestro Salvador. Él desea no solamente salvarte, Él desea lavarte más y más. Él desea no solamente lavarte y lavarte, Él desea llenarte más y más de sí mismo, para que seas útil en su obra. Segunda de Corintios 3:18 dice así: por tanto nosotros todos, no algunos, no muchos, sino todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Cómo? Mirando. ¿Mirando con qué? Con los ojos espirituales que Dios nos ha dado, que nos habla por su Santo Espíritu, por su palabra, nos enseña, nos hace ver quién Él verdaderamente es. Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y así es. Comenzaba el pastor Jesús esta mañana al inicio leyendo del Salmo 25, el cual simplemente dice: muéstranos, oh Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas andar. El cántico dice: porque yo estoy cansado de los míos y necesito de ti, Señor. De veras que sí. Lo que debo hacer en esta mañana, hermanos, es pedirte que tú te pongas de pie. Yo quiero orar con cualquier vida que desea oración en esta mañana. Tú puedes venir adelante. El pastor Jesús y yo queremos orar por cada una de las vidas que están en esta conexión, que ven que necesitan a Dios.